con un tema, que es la agroexportación, ¿no? Siempre cuento esto para que entiendan cómo se genera una potencialidad. Uno de los agroexportadores de casi años se fue a una feria y le convencieron de que se podía hacer espárragos en el desierto. Trajo y luego los espárragos al desierto y nacieron espárragos. Y el espárrago peruano, en Ica, tiene dos cositas bien interesantes, que es más largo y más grueso. El espárrago que se producía en otros dos países de América Latina que generaban espárragos para todo el mundo, que eran México y Chile. Entonces, ¿qué hizo el importador de espárragos norteamericano primero? Porque ese fue el primer cliente. Vio el espárrago que era más grueso y era más largo y dijo, uy, acá hay más cantidad, automáticamente. Oye, ¿puedes hacer más? ¿Puedes mandarme más espárragos? Claro, tengo ahí todo el desierto. Entonces convenció a más empresarios para que se metan a la agroexportación. Y ahora, ¿qué somos nosotros en el mundo? El primer exportador de espárragos frescos del mundo. Lo desplazamos a los mexicanos y a los chilenos. Porque tenemos otra condición. Acá se puede hacer 2 cosechas al año de espárragos. En el Perú. En Chile hacen una parte, en México hacen la otra parte del año. Entonces los importadores dijeron, no, en vez de comprarle a Chile, a México, a Perú, mejor le compro a Perú. Y le compro por año. Y genero mi coste de transacción menor. Entonces así nos volvimos más exportadores de espárragos. Y luego se dieron cuenta que el espárrago no solamente funciona en Ica. Si van ustedes por la carretera panamericana norte, y van a comenzar a encontrar espárragos por Ancas, espárragos por La Libertad, espárragos por Lambayeque. Todos esos desiertos que había, hay espárragos. Y luego venden espárragos, pero luego en esa zona de allá, no tanto en Ica, te han dicho, oye, pero oye, ¿tú me puedes vender palta? Claro. Dame a ver si siembro palta. Tiraron la palta y salió palta. ¿Y puedes venderme mango? Sí, yo ya vendo mango. ¿Dónde? Más allá sí. Entonces, esas son condiciones. Ica nunca pensó que iba a ser un gran exportador de espárragos. Es más, tú eres Ica, ¿no? ¿Cuántas veces comes espárrago al mes? ¿Ah? Nunca comes espárrago. ¿Me entienden? Lo que estoy diciendo. O sea, ahí Ica ha generado una potencialidad. Ha generado, no la tenía. Y fue de casualidad, porque este pata se fue a una feria. Lo que estoy diciendo es que el planeamiento prospectivo debería servir para que no sea una casualidad, sino sea una búsqueda, generar una condición de desarrollo. Y para eso sirve adelantarte al futuro. Yo miro mis condiciones y digo, ¿qué puedo hacer en este desierto pelado? Puedo hacer, veo en el mundo qué hay y veo qué tendencia se puede hacer y esa es la que hago, ¿no? A partir de eso, miren que hay en Ica pleno empleo y producto de la agroexportación. Y eso se está amplificando a otras zonas. Entonces, modelo conceptual, importante. Ese modelo conceptual, ¿qué tiene? Tiene tendencias. Hay cosas que hacen que el modelo, fuerzas externas, que son nacionales e internacionales, que entran al modelo y que generan cierta consistencia. Ahora me has hecho acordar de educación, ¿no? En educación analizamos, ¿te acuerdas en el curso la tendencia que tenía en educación? Educación tiene 2 tendencias, una nacional, que es la interculturalidad que tiene el país. Entonces, cuando yo hago el modelo de educación, como lo planteé, por ciclo de vida o por componentes, alumnos, padres, familia, profesores, tengo que tener en cuenta el condicionamiento que en el Perú tengo que preservar las diferentes lenguas originarias que tiene el Perú. Entonces, tengo que hacer una educación intercultural bilingüe. Pero producto de la tendencia internacional, ese niño chipivo se va a enfrentar al mundo. Y en el mundo, ¿cuál es el idioma que se habla por lo general? El inglés. Entonces tengo una tendencia internacional que la tengo que meter a mi modelo. Porque mi modelo tiene que soportar la tendencia nacional y la tendencia internacional. Por lo general las tendencias son internacionales. Entonces una vez que tengo el modelo digo, ¿cuáles son las tendencias a las que se somete mi sector? Mi territorio. Por ejemplo, si estoy en Tacna, ¿cuál es la tendencia? ¿Saben qué es lo que pasa en Tacna? Todos los sábados y domingos un montón de chilenos vienen a comer al Perú. Y de lunes a viernes un montón de chilenos, después que trabaja, viene a que le arreglen la dentadura al Perú. ¿Me entienden lo que se está generando? Un turismo gastronómico y un turismo médico. Porque le sale, comen mejor,
y le sale más barato. O sea, lo que no saben es que la caries la produce la misma comida peruana. O sea, que si entonces, ese modelo de tendencia de lo que pasa, del flujo, ¿no? O sea, Tacna vive porque en realidad un montón de chilenos gastan plata en Tacna. Es más, no sé si la SUNAT recién agarraba a un chileno con 10 millones de pesos chileno, que estaba saliendo, o sea que se había metido al Perú con esa plata, o sea, había más plata chilena en el Perú y estaba que la revisaba. Entonces, no puedes para dar más de $10.000 por ningún tipo sin declarar, pero lo han agarrado ahí con su plata. Entonces, tendencias. Y una vez que ya tengo el modelo con todas las tendencias, ya tengo bien configuradito el modelo tiene que explicarse en variables, porque los modelos son cualitativos y las variables lo que ayudan es a cuantificar el modelo. Entonces tengo que identificar para cada componente del modelo cuáles son las principales variables. Y me van a salir un montón de variables y solamente tengo que quedarme con las variables estratégicas. Pero ¿cómo paso de un montón de variables que me va a salir a variables estratégicas? Haciendo dos cosas. Tengo que analizar cada variable del modelo contra el resto de variables. Si me salen 90 variables, tengo que analizar una variable contra las otras 89. ¿Pero qué se analiza? Se analizan dos criterios por lo general: la motricidad y la dependencia. ¿Qué es la dependencia? ¿Cuánto esta variable depende de las otras 89? Entonces tú haces una valoración variable por variable, variable 1 contra variable 2, variable 1 contra variable 3 y así sucesivamente, y ves el nivel de dependencia. La dependencia puede ser poca o nula, eso se considera 0, o la dependencia puede ser media, alta o muy alta, eso se considera 1. Se cuantifica, ese valor subjetivo se cuantifica. Entonces tú vas poniendo unos o ceros, luego sumas todos los unos y te va a salir el nivel de dependencia, un dato. Si es 90 variables te puede salir máximo 89, mínimo 0. Mientras más dependiente es la variable, más estratégica es la variable dentro del modelo. ¿Con qué variables te debes quedar? Con las dependientes. Con esas te quedas, con las más dependientes. Pero luego tienes que analizar la motricidad, porque a veces tú te quedas con las dependientes y no te alcanzan variables para todo el modelo, porque cada componente tiene que tener variables. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? Lo que tienes que hacer es ver motricidad. ¿Qué es la motricidad? Cuando una variable se mueve, ¿cómo se comportan el resto de variables? Por ejemplo, si hay más producción nacional, ¿hay más o menos empleo? ¿Y si hay menos producción nacional? O sea que si esa variable se mueve, el empleo se mueve. Esas dos variables son motrices. Porque cuando uno se mueve hacia arriba o se mueve hacia abajo, hay menos o más empleo. Eso se llama motricidad. Movimiento que genera en la variable, ¿no? Si hay más crecimiento, ¿se contratan a más mujeres que hombres? ¿Y si baja, se contratan a menos mujeres que hombres? No, es independiente. O sea que el PBI no tiene nada que ver con cuántas mujeres o hombres contratas. Pero la variable de género se analiza a veces en los modelos. Se pone, pero no son motrices. Entonces, descartas. Entonces, luego cruzas la motricidad con la dependencia. ¿Con cuáles te quedas? Con las variables que son siempre más dependientes y que a la vez son más motrices. Esas son las más estratégicas. Si te faltan variables, ya, aunque sea con poca dependencia, pero con mucha motricidad. Y si te falta variable, ya, caballero, aunque sea con poca dependencia y poca motricidad, y alta motricidad. Pero si tienes variables motrices y de poca motrices y poco dependientes, esas variables se descartan, con esas no entras al modelo. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que no tengas variables para completar el modelo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Volver a analizar el modelo hasta que tengas todas las componentes necesarias que expliquen el modelo. Una vez que te quedas con las variables estratégicas, esas variables estratégicas las llevas al futuro y dices, ¿cuál es la posición óptima de esas variables? Eso te va a configurar el escenario óptimo, ¿se acuerdan? La tendencia de esas variables, cómo se han comportado esas variables hacia atrás, en el presente, y las proyectas hacia el futuro. Ese se llama escenario tendencial. Y luego, a esas variables les vas a aplicar dos cosas.
es lo otro que indica la metodología, que es que analices los escenarios óptimos y tendenciales. Se mueven producto de dos cosas: de los riesgos y de las oportunidades. Cuando un escenario se somete a un riesgo, lo que pasa con el escenario es que baja en su nivel de desarrollo. Y entonces, si yo al escenario óptimo le coloco un riesgo, lo que va a pasar es que se va a volver un escenario exploratorio, un escenario que va a estar entre lo óptimo y lo tendencial. Si yo al tendencial le aplico un riesgo, ¿qué va a pasar? Va a bajar y se va a volver ni siquiera tendencial, se va a ir hacia lo catastrófico. Pero la buena noticia es que hay muchos riesgos. La buena noticia es que los riesgos, se hacen dos cosas contra los riesgos. Una, se controlan los riesgos, y dos, se diversifican. Pero para yo hacer eso, tengo que hacer prevención ante el riesgo. Entonces tengo que conocer cuáles son los riesgos a los que me someto. Y luego, si va a pasar el riesgo, tengo que hacer mitigación, es decir, capacidad de respuesta de atender el riesgo. Ejemplo de un riesgo de ahorita de este año que ha sucedido, ¿no? Realmente con poca intensidad, el fenómeno del niño. ¿Qué hicimos? Prevenir, ¿no? Luego la gente estaba maleteando. Che, que tanta prevención y no hay nada. ¡Bum! Cuando comenzaron los ríos, estaban diciendo ahora, pucha, mano, más dicen hecho. Así es, pero los riesgos, ¿no? No te avisan. Tú no sabes cuánta cantidad de lluvia va a venir o cómo va a venir. Pero tienes dos cosas que hacer. Una vez que pasa el riesgo, que va a pasar a veces, tú tienes que tener capacidad de respuesta para atenuar el riesgo. Porque si no pasan los camiones por la carretera central, Lima se queda desabastecida. Pero antes de quedarse desabastecida, ¿qué pasa? El precio de los alimentos sube. ¿Quién se afecta? El que no guardó plata para cubrir ese riesgo. Los más pobres, ¿no? Que no tienen plata para guardar. Entonces, tengo que ver cómo controlar esos riesgos, ¿no? Y las oportunidades son cosas que suceden que pueden hacer que el escenario más bien tenga un mejor comportamiento. Entonces, no tiene que pasarnos como el caso de Ica, que encontró la oportunidad. O sea, yo siempre critico esa frase que dice: tienes que estar preparado para que te subas al tren de la oportunidad. No, tienes que ir a buscar dónde están todos los trenes. Tú planificas para buscar la oportunidad, no planificas para que te encuentre parado en la estación, que es así como a veces pasa. No, como le pasó a ese agroexportador que ni siquiera estaba parado, le dijeron: oye, acá está el tren, sube. Se subió y se volvió millonario, ¿no? Entonces, el planeamiento prospectivo tiene que tener en cuenta eso. Cuando tú aplicas riesgos y oportunidades a todos esos escenarios iniciales, te salen los escenarios exploratorios. Y luego haces el análisis que decía, ¿no? Ves las diferencias, ves las distancias y ves los conflictos. Y en función a esos tres análisis, eliges el escenario. Ese escenario que eliges se llama escenario apuesta. Ahí se acaba la primera fase, que es la fase prospectiva. Y entras a la segunda fase, que es la fase estratégica. ¿Con qué entras? Con un escenario, que se llama escenario apuesta. Ese escenario apuesta que te da la configuración de las variables en el futuro que has elegido, luego lo transformas en una visión. ¿Cómo lo transformas en una visión? En ese escenario, ¿cómo me veo? Como organización, como sector, como territorio. Y cómo se ven los ciudadanos a los que atienden. Junto a esas dos características, la redacto y me sale una visión. Y siempre luego que te sale una visión, que te va a salir una visión grandota, la vas a tener que pasar por un proceso de comunicación política. Porque si no, la visión va a ser más grande y nadie va a entenderla. Tienes que tratar de achicarla sin dejar de lado nada que contextualice ese escenario futuro. Una vez que tienes la visión, con la visión ya haces todo el proceso que les enseñé anteriormente. Se establecen los objetivos. ¿Cómo se establecen los objetivos? Como paso de la situación inicial. Miren, ahí recién entra la situación inicial, hacia la situación deseada, a la visión, con objetivos. Esos objetivos que tienen curso de acción, característica de cambio y sujeto u objeto en el que intervenir. Esos objetivos pueden ser de dos tipos, pueden ser generales y pueden ser específicos. Luego, ¿qué hago? Dice que tengo que hacer los indicadores
es decir, cómo voy a medir el cumplimiento del objetivo, y sus metas de ese indicador. En realidad es metas, ¿no? Metas del indicador. Entonces, cada objetivo tiene su meta del indicador, ¿no? Entonces, establezco la meta del indicador y ya tengo la configuración de lo que tengo que lograr con ese objetivo. ¿Qué dice luego la directiva? No dice estrategia, dice acciones estratégicas. Recomendación metodológica: no hagan de frente las acciones, no listen acciones, porque si no se van a olvidar de esa acción que valía 18.000 soles que le conté, ¿no? De ese caso, ¿no? Y que después te va a fastidiar el planeamiento. ¿Qué tienes que hacer? Piensa la estrategia. Ese objetivo con esa meta, ¿cómo lo voy a hacer? Luego que ya sabes cómo lo vas a hacer, dices, ¿con qué táctica lo voy a hacer? Una vez que eliges la táctica, técnica, económica y políticamente, defines para esa táctica las acciones. Lo que vas a lograr al hacer esa reflexión es que te seas más exacto en la cantidad de acciones que tienes que hacer. Luego te sale un rollo de papel higiénico de acciones que tienes que hacer, luego configurar cómo las agrupas por afinidad en programas, cuando la intervención es más permanente, en proyectos, cuando la intervención es específica para solucionar algo en la capacidad de producción de la intervención, y en fetas, en actividades. Una vez que tienes los programas, los proyectos y las actividades, tienes todas las acciones configuradas, lo que te piden es hacer una ruta estratégica. ¿Qué es la ruta estratégica? Es ordenar las actividades por prioridad. ¿Cuáles son las más prioritarias en su desenvolvimiento temporal? Entonces, de esa manera, ya sabes cómo te tienes que salir para venirte al curso. No es que primero te pones la ropa y luego te bañas y luego tomas el desayuno. No. Tú puedes poner así todas las actividades, ¿no? Tomar desayuno, vestirme, bañarme. Pero tiene que haber un orden, ¿no? Porque si no, de repente estás tomando desayuno y te estás bañando con la ropa puesta. No puede pasar eso, ¿no? Ustedes, supongo que para llegar así como han llegado acá, han tenido un orden para hacer las cosas. A veces en los planes lo ponen así, como un listado de las actividades. Entonces una vez le pregunto a alguien, oye, ¿y este listado quiere decir que la primera actividad es la primera que hay que hacer, la segunda? No, a mí me dieron así listado, no sé en qué orden será. Y ese es un problema, porque a veces toman el orden en el que están y lo hacen mal. Entonces, ahora la directiva exige que tú tengas una ruta estratégica. ¿Para qué sirve esta fase estratégica? Para hacer planes especiales, para hacer planes sectoriales y para hacer planes de desarrollo concertado regional y los locales que se podrían hacer. Con esa fase estratégica entras a la fase institucional. Y en la fase institucional, algo que no dije, que me lo preguntó la colega de la OMPE justo, es que cuando hago planes institucionales, entre la visión y los objetivos, se hace la misión. Pero la buena noticia es que la misión institucional no es que se diseña, ¿no? Porque la misión institucional, concepto, es la razón de ser de la entidad. En el caso privado, sí, tengo que saber cuál es mi razón de ser y lo tengo que diseñar. En el caso público no, porque el público, en la entidad pública, nace con un mandato, nace con una ley de creación. Y en la ley de creación, busquen, hay un artículo que dice objeto de la entidad, o dice finalidad de la entidad. Ahí está clarito la misión. Lo único que la tienes que hacer es agarrar eso que dice y contextualizarla al momento en el que estás. Contextualizar nada más. Pero tú no puedes poner cosas que no puedes hacer porque no tienes mandato, no tienes competencia. Tienes que poner lo que la ley ya dice. Solamente lo configuras al contexto en el que estás desarrollando. Entonces, lamentablemente en el caso de lo institucional, la misión expresa la razón de ser y eso ya viene en la ley. Si quieres hacer una cosa diferente, vas a tener que primero cambiar la ley para luego cambiar el plan. No es que tú pones en el plan lo que a ti se te ocurre, porque si no, el plan no está alineado a la ley y es un plan ilegal. Tiene legitimidad de repente, pero no tiene legalidad, ¿no? Entonces, una vez que tienes la misión, es lo único que pasa en lo institucional. Tengo la visión. Otra cosa, en lo institucional acá la directiva dice, no te pide visión. ¿Por qué? Porque la visión la sacas de la sectorial o la territorial. Eso no significa
que no tengas que hacer una visión institucional. La puedes hacer, sí, pero alineada a la visión sectorial. Esto no dice la directiva, esto yo lo que recomiendo. Es bueno que cuando hago un plan estratégico institucional de 3 años tenga una visión de 3 años. Porque el plan estratégico sectorial es de 5 años y el plan de desarrollo concertado regional suele ser de 8 años según la directiva. Solamente por esta vez va a ser hasta el 2021, porque hasta ese horizonte temporal está el plan de desarrollo nacional. Pero a partir de los siguientes planes de desarrollo concertado regional y local va a ser de 8 años. Y para los otros planes especiales, ¿no?, es de 5 años. O sea, en todos los casos hay un espacio temporal mayor al de 3 años. Y el plan estratégico institucional es de 3 años. Sí sería bueno tener la visión en la línea de la visión sectorial o territorial de 5 o de 8 años, cuál va a ser tu visión a 3 años. Entonces, lo que pueden hacer es una visión. Pueden hacer, no lo pide la directiva. Lo que te pide es que tengas clarito tu visión. Y a partir de la visión sectorial y tu misión institucional, o de la visión territorial y tu misión institucional, lo que haces es plantear los objetivos. ¿Cómo haces entonces? Para hacer esta razón de ser de la entidad, en este marco de visión, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué curso de acción? ¿Qué característica de cambio? ¿Y qué sujeto o objeto tengo que intervenir? Objetivos. ¿Qué objetivos son? Institucionales, de tu entidad. Esos objetivos pueden ser generales y específicos. Luego, ¿qué hacen los objetivos? ¿Qué hacen? Sus metas y sus indicadores. Lo mismo. ¿Y luego qué haces? Sus acciones estratégicas. ¿Y luego qué haces? Sus programas, sus proyectos, sus actividades. ¿Y luego qué haces? Todo lo configuras en actividades y se vinculan al presupuesto. O lo haces a partir de productos y el presupuesto ahí sería presupuesto por resultados. Todo eso es la fase institucional. ¿Para qué planes sirve eso? Para hacer el plan estratégico y acá para hacer el plan operativo, que es el que está lleno de actividades. Y luego la fase de seguimiento. ¿Qué se hace? ¿A qué se hace seguimiento? Miren, acá dice lo que se hace en seguimiento. ¿Pero a qué se hace seguimiento? Se hace seguimiento a 3 cosas. 1, a los objetivos. Eso se hace seguimiento. 2, a sus metas y sus indicadores de esos objetivos. En planeamiento tengo que ir haciendo seguimiento a ese nivel. Eso desde la parte gerencial. Pero desde la parte operacional, ¿a qué debo hacer seguimiento? Muy bien, a las actividades. Y luego a los programas y proyectos. Y luego a las estrategias. Y luego me junto con el que hace a los objetivos. Tercero, ¿a qué más se hace seguimiento? Se hace seguimiento a los riesgos y a las oportunidades. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Si hay un riesgo que se va a presentar, tengo que prevenir. Y si se va a ejecutar el riesgo porque no lo puedo controlar, tengo que mitigar. Y ya sé qué va a pasar cuando hay un riesgo. Si hay un riesgo, si mañana hay un terremoto acá en Lima, ¿yo puedo controlar que no haya terremoto? No. Lo que puedo es prevenir. Y a la hora que suceda, tengo que tener capacidad de respuesta para mitigar. Pero luego, ¿qué es lo que pasa con los riesgos? ¿Qué pasa después del terremoto? ¿El escenario va a ser el mismo que hemos pensado? No, el escenario va a ser un escenario diferente y va a estar por debajo de lo que hemos pensado. Por eso que yo tengo que estar haciendo seguimiento a los riesgos, pero también tengo que estar haciendo seguimiento a las oportunidades, porque las oportunidades lo que me van a permitir es aprovechar mejoras a mis escenarios, y en eso consiste el proceso de planeamiento. Gracias. Chao.